Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 293 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz, espíritu emprendedor y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Campaña de vacunación, pero no es lo que la Sí, gente cree. no, no, que no alisten el brazo. Ujú. Exacto, o que no saquen sus pancartas ideológicas de que están en contra de la vacunación tampoco. Ajá. Sí, M- cuéntanos, Muy bien. de dónde surge este? ¿De dónde viene la idea y de dónde viene el nombre? La idea viene de un artículo publicado por eh, Ricardo Monge, presidente de la academia. Y el título del artículo hace menos de 2 semanas, hace una semana más o menos que lo publicó. Se llama Desigualdad de oportunidades en el país. ¿Nace o se hace? Y a mí me llamó mucho la atención porque me interesa mucho, desde luego, la desigualdad, pero mucho más me interesa la heredabilidad de la desigualdad. Eso de que la desigualdad sea hereditaria con una alta probabilidad me, me angustia, me parece que es un defecto de nuestra convivencia. Me parece que también augura inestabilidades. Yo no creo que una sociedad tenga que ser igualitaria. Todos tienen lo mismo, eh, todos tienen el mismo ingreso, todos tienen las mismas posibilidades económicas. No, yo no creo en eso. Pero en lo que sí creo es en que los países tienen que abrirle a la gente que tiene inferioridad de ingreso, de desarrollo personal, de desarrollo técnico, de desarrollo para el trabajo, para lo que sea, debe abrirle oportunidades de que asciendan. Por años hemos hablado en Costa Rica de que la educación era un buen ascensor social, que los hijos de eh, un empleado de una firma pudieran ser emprendedores o pudieran ser profesionales, que es otra forma de ser emprendedor. Ser profesional es otra forma de ser emprendedor. Esa apertura tiene que existir. Yo recuerdo cuando la historia, cuando se reabrió la Universidad de Costa Rica, que durante mucho tiempo fue solamente, eh, aquí solamente había producción, creo que de abogados sin duda, y creo que de farmacéuticos, no recuerdo muy bien. Pero cuando se reabrió la Universidad de Costa Rica y se abrió la posibilidad de que hubiera eh, generación de agrónomos, de ingenieros civiles, de gente relacionada con las ciencias económicas, microbiología, etcétera. Eso representó un ascensor social. Yo nunca he visto el estudio, pero creo que muchos hijos de familias modestas, a través de una profesión, escalaron en niveles económicos sociales. Esa oportunidad que en algún momento ofreció la Universidad de Costa Rica se ha venido, se ha venido desdibujando, creo yo. Eh, una forma de que se desdibuje es simplemente cambiando los números de la clientela. O sea que si en el año 45 los aspirantes a la universidad eran 200 y en el año eh, 55 ya no eran 200, sino que eran 2000. Eso desde luego que hace que
la eficiencia del ascensor social, de que la gente se monte en una carrera universitaria, a estudiarla y tal, y luego salga con un estatus económico social diferente, eso va disminuyendo con el tiempo y por el tamaño de la población, la transformación del país. Yo creo que las oportunidades de posguerra, eh, del 45 al 55, fueron totalmente distintas a las probabilidades de, de ingreso y de ascenso y tal de los años 70 en adelante. Bueno, la cosa es que si ya la universidad dejó de ser un ascensor social para mucha gente, como fue la vida universitaria, no una universidad, sino la vida universitaria, yo creo que deberíamos buscar otras formas de ascensor social para luchar contra la ubicación socioeconómica heredada. O sea, que tenemos que buscar medios a través de los cuales los hijos de una familia de un nivel económico social eh, bajo o apenas mediano, que no estén destinados a seguir ellos formando parte de ese nivel económico social, sino que existan oportunidades para que puedan promoverse hacia otros niveles superiores, ¿verdad? Esa me parece que es el llamado de el artículo de Ricardo y es sin duda el llamado de mi artículo. Luego explicaré por qué lo llamo campaña de vacunación, pero ahí dejo el planteo del asunto. Muy interesante. Me parece que hace un par de semanas habíamos mencionado brevemente, antes de que Ricardo publicara su artículo, habíamos mencionado que a principios de los años 90, me parece que el año 93, cuando empezaba a propagarse la Internet y empezábamos a tener acceso a cuentas de correo electrónico. Yo tenía una cuenta de correo electrónico que era generada por La Nación, em, y seguro era carísimo tener un correo electrónico en aquella época, pero el punto es que los que teníamos correo electrónico en aquellos años recibíamos ocasionalmente cadenas de correos que habían sido reenviadas, ¿verdad? Hoy en día en WhatsApp simplemente uno reenvía un mensaje, entonces lo recibe y aparece arriba que dice reenviado, pero en aquella época era una larga lista de referencias de los reemisores y al final un texto. Y recuerdo muy claramente que uno de esos primeros textos que recibí era una explicación que daba Bill Gates sobre por qué a él le parecía, hace 32 años, que era más importante atacar la desigualdad que atacar la pobreza, ¿verdad? Porque la pobreza la pobreza no es absoluta, la pobreza es relativa, ¿verdad? Una nación o una comunidad o una familia es pobre respecto a otra. Entonces, eh, 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 la nación de Qatar, con todos los petrodólares que tiene, es relativamente pobre comparada con Noruega, eh, no tanto por ingreso per cápita, sino por calidad de los servicios públicos, por ejemplo. Entonces, Qatar es relativamente pobre. Y decía Bill Gates que como la pobreza es relativa, pues todos los que estamos en una comunidad somos más o menos igualmente pobres. Mientras que la desigualdad es estar en contacto directo, unos que tienen más y otros que tienen menos, entre ellos. Entonces es muy notorio el acceso que tiene el que más tiene y la vulnerabilidad que sufre quien menos tiene.
Y en los últimos 30 años, por las causas que sean, yo no tengo, no tengo capacidad de analizar esas causas, ni siquiera de, de- de sugerir cuáles podrían ser, pero por las razones que sean, en los últimos 30 años esa brecha de desigualdad entre el privilegio de los que tienen y la vulnerabilidad de los que no se ha hecho, se ha ensanchado al punto de que quizás ha habido una ruptura, ¿verdad? Ha habido una ruptura porque además hace 30 años no era tan relevante hablar sobre las personas que no iban a tener acceso a pensión. Y hoy en día hay un nivel de vulnerabilidad que tienen algunas personas en este país, muchas personas en este país, que es que ni siquiera van a tener una pensión digna con la cual retirarse o si enferman, ¿verdad? O si quedan en una condición de discapacidad, tampoco van a tener cómo apoyarse en una pensión del Estado. Mientras que el poder adquisitivo de los que más tienen, ese no tiene límites, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento el límite del poder adquisitivo de los que más tienen es Elon Musk, que es la persona más rica del mundo, que ha sido el ser humano más rico de la historia y que ya debe andar como por unos 400.000 millones de dólares en activos, lo que vale Elon Musk, lo cual hace pensar que en el transcurso de unos cuantos años va a ser el primer trillonario, por lo menos en inglés, el primer trillonario de la humanidad. Entonces ese es el estándar más alto y el estándar más bajo, pues ahí es muy fácil en cada circunscripción saber cuál es el estándar más bajo. Aquí en Costa Rica no necesitamos ni dinero en el hogar, ni subsidios del Estado para mantener los hogares calientes o fríos, según sea invierno o verano. Entonces, ser relativamente pobre en Costa Rica es muy diferente a ser relativamente pobre en un país donde se necesita calefacción en el invierno y aire acondicionado en el verano. Pero además hay otra forma de desigualdad que yo creo que se sale del análisis económico tradicional y es la desigualdad que fomenta y estimula y de la cual se nutre de manera billonaria la industria digital. Porque hoy en día las redes sociales nos permiten de manera instantánea compararnos múltiples veces por minuto con otras personas que tienen más. Y no tanto con otras personas que tienen menos, porque por lo general quienes se anuncian y se promueven en redes sociales, lo que están promoviendo es abundancia y no carencia. Entonces, cuando uno entra a redes sociales, esa distancia que genera la desigualdad visible es una desigualdad de de vulnerabilidad y no de privilegio. Lo otro es que un estado como el nuestro, que es robusto, sostenible y además diría que regenerativo en la capacidad que ha tenido un marco jurídico como el de la Constitución Política de 1949, ya casi con 80 años de antigüedad, de hacer crecer el bienestar, la riqueza, la conservación, el talento, la población, la capacidad de absorción de inmigrantes, etcétera. Creo que ese es un sistema jurídico regenerativo. Eh, Nos ha garantizado siempre, al menos en el papel, igualdad de derechos y de oportunidades. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, lo que vemos es que se nos ha roto el pacto social donde todos éramos iguales ante la ley, como decíamos cuando estudiábamos derecho, y que las oportunidades se distribuyen de manera equitativa e igualitaria para todos. No quiere decir que quienes están en condición de privilegio no puedan tener más, eso no quiere decir. Siempre ha habido la posibilidad de tener más, pero era una meta, eh, eh, era una meta del pacto social costarricense que nadie pudiera tener menos de cierto umbral de dignidad humana. Y por eso Costa Rica siempre ha sido uno de los países más progresistas en defender los derechos humanos a nivel global, porque aquí se han cumplido en buena medida por mucho tiempo en una gran, en una gran diversidad de formas, ¿verdad?
Después me parece que tenemos que empezar a ver hacia adelante, y creo que ahora vas a hablar un poco de eso, pero tenemos que empezar a ver hacia adelante. Y hablabas de un elevador socioeconómico, y ese elevador socioeconómico en el siglo XX, de forma incuestionable, fue la educación. La educación pública, la educación primaria que le enseñó a leer y a escribir a todos los niños de este país, y que por lo menos hasta el final del siglo XX no se podía identificar ningún lugar en el país donde hubiera niños de 12 años que no supieran leer y escribir. La educación colegial también, que catapultó a muchísima gente al mercado laboral con más amplias destrezas, y por supuesto prepararlos para la formación superior en universidades. Proliferaron las universidades, entonces proliferaron también el número de profesionales, proliferó también el número de profesionales en el mercado, y quienes tenían mayor posibilidad de irse a especializar afuera, etcétera. Pero me parece que en este siglo XXI el elevador socioeconómico por excelencia a nivel global no va a ser la educación formal como la conocemos, de ir 12 años a la escuela y 5 años a la universidad y después ver en qué se especializa uno, sino que va a ser algún tipo de tutoría digital utilizando la inteligencia artificial. Y entonces esto lo que quiere decir es que ya vamos a empezar a ver, ya empezamos a ver personas muy jóvenes con bajísima o nula formación en educación superior, desarrollando empresas multimillonarias en dólares, sabiendo cómo apalancarse en el potencial de la inteligencia artificial. Y esto va a hacer que la desigualdad Excelente. por un tiempo tienda a crecer, porque se va a concentrar aún más riqueza en aún menos manos. Pero esto Ujú, no quiere decir que no podamos crear mecanismos de equiparación de esas oportunidades que ofrece la inteligencia artificial a cortísimo plazo para que mucha gente dé un salto cualitativo en su potencial de desarrollar un microemprendimiento y poderse mantener de manera digna el resto de su vida sin depender de nadie, ni del Estado, ni de sus parientes y demás. Dos apuntes más. Yo creo que la salud, la seguridad social, la seguridad social universal ha sido históricamente, los últimos 80 años, un equiparador de oportunidades, ujú, y en parte esa equiparación de oportunidades ha sido dada gracias a la nutrición. Y esto lo comentaba el otro día en un grupo que durante la pandemia 900.000 estudiantes de escuelas y colegios públicos no asistieron a clases por 2 años lectivos completos. Pero ninguna de esas personas, ni ninguno de los miembros de su familia se desnutrió. Y que no se haya desnutrido nadie en una pandemia en un país latinoamericano es un hito. Entonces yo siento que tenemos que ver la parte del vaso que está medio llena también, ¿verdad? Lo importante que fue el Ministerio de Educación Pública en esos años, que no impartió lecciones, pero sí repartió comida. Y lo último es eh, tratar de hacer un cálculo. Me encantaría que algún día un economista me diera un número aproximado de cuál es el valor social, social en términos monetarios, ¿verdad? El valor que ha tenido para la nación costarricense el haber abolido el ejército en 1948. ujú, Y de ujú, la misma manera me encantaría saber cuál es el costo social de los niveles de violencia que vivimos en el país en la actualidad. interesante. Porque tenemos que tener claro que la desmilitarización y el desarme tuvieron un impacto enorme en nuestra calidad de vida y en nuestra Ujú, capacidad de desarrollo personal y generación de riqueza. Y la inseguridad ciudadana y la violencia está teniendo un costo altísimo también en la generación de riqueza y del desarrollo futuro por las próximas décadas en el país. Perdón que me alargué un poco. bueno, eh, siempre es más fácil, sobre todo cuando uno se está quedando corto de memoria,
empezar por el final, pero voy a señalar algunas cosas bien, bien interesantes de las que has hablado. Estuviste hablando de la diferencia entre nivel de ingreso y nivel de bienestar. Vamos a ver, yo recuerdo haber visto en el campo dominicano, en muchas jornadas de trabajo que hice allá, eh, gente, chicos, mujeres, acarreando grandes bidones de agua porque había una fuente de agua, yo no sé si potable, creo que no, pero había una fuente de agua y ellos llegaban allí, cargaban sus bidones de agua y se los llevaban para, para, para su casa. No había servicio domiciliar de agua. En Costa Rica, afortunadamente, sé que todavía deben quedar algunos lugares donde no haya servicio de agua, pero en Costa Rica, cada casa tiene su paja de agua o su paja de agua compartida y entonces no tienen que ir a caminar kilómetros para acarrear agua. Esa es una ilustración entre nivel de ingreso y nivel de bienestar. El nivel de ingreso es cuánto ingreso tuviste por lo que te ganaste con tu jornal en el trabajo y tal, pero el nivel de bienestar son, además del nivel de ingreso, las cosas que tú obtienes porque las obtienes como servicio público. El bienestar de una señora de los años 50 en algunos pueblos de Guanacaste, donde tardaban tiempo en encender la cocina de leña, se llenaba toda la casa de humo y los pulmones también se llenaban de humo. Esa señora que di tú que trabajaba como jornalera ahí recogiendo alguna cosecha y que además vendía algunas tortillas, el nivel de ingresos, si lo ibas a computar estadísticamente, era de una determinada cantidad. Y el nivel de bienestar era muy parecido al nivel de ingreso, porque no tenía servicios públicos, ni agua, ni electricidad. Hoy en día, gracias a la función del Estado de difundir, ampliar o distribuir los servicios de agua y de energía eléctrica, el nivel de ingreso que tienen los hogares rurales es más elevado que el nivel de ingresos relacionado con las actividades productivas o monetarias. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en la posibilidad que tienen los niños de recibir alimentos en las escuelas, desde luego que estamos hablando de mejorar el nivel de bienestar. No es lo mismo tener una familita de 3 niños que puedan almorzar en la escuela que tener el mismo número de niños si uno tiene que ver cómo los alimenta en su casa. Que por cierto, de manera casi folclórica, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela hace muchísimos años, eh, en algún grado empezó a llegar una ayuda de la UNICEF que consistía en leche en polvo, queso, por cierto, un queso que no era para el paladar costarricense porque era un queso muy maduro, muy graso, de mucho sabor, y los chiquillos no lo valoraban, no se lo podían comer. A mí me lo regalaban los compañeros y mi madre hacía bizcocho con ellos. Y un banano. Y era, pues, para los que teníamos un poco más de medios, lo del banano era como una fiesta folclórica. Y ya viene el recreo del banano. Y iban unos compañeros a unos cuartillos, ahí sacaban bananos maduros y nos daban a todos. Pero para muchos niños era la única fruta que podían comerse posiblemente en toda la semana. Y eso, desde luego, que ilustra cómo
la diferencia entre ingreso y bienestar se relaciona con la ayuda que puedas recibir, en este caso, de la UNICEF. Era la ayuda porque éramos un país pobre y tal y cual. Pero hoy en día sigue el tema pendiente de las oportunidades, porque si uno se pone a imaginar, ya eso está por ahí en la literatura. Vamos a ver, el chiquillo al que le ponen una tarea y en su casa no tienen internet o no tienen una eh, enciclopedia de papel como tenían ustedes, ese chiquillo está en desventaja. Y ocurre, estoy seguro, en muchísimas escuelas del país que quién sabe qué proporción de los niños no tienen hoy internet o no tenían hace 30 años acceso a una enciclopedia. O acceso, fíjate, a un padre que leyera el periódico y estuviera informado. O a un padre que hubiera hecho un bachillerato, porque hubo un tiempo en que no todo el mundo tenía un bachillerato en Costa Rica y que se pudiera, que el padre lo pudiera ayudar en las tareas domésticas. Hoy en día eso solo ocurre cuando el papá dice, es que en el colegio de mis niños les dan mandarín y yo no sé mandarín, ahí sí que no puedo ayudarles, ¿verdad? Pero en aquel tiempo ocurría de muchas maneras. La equiparación social, que suena muy feo la palabra equiparación y ahora tal vez la voy a calificar. La equiparación social mejora cuando mejora el nivel de ingreso con la distribución adecuada. Por cierto, creo que entre los años 50 y 70 el ingreso costarricense creció y creció también la, la mejora en la distribución de ingreso. Desde los años 80 no se veía en ese tiempo lo que estaba pasando, pero digamos del 2000 al 26 ya se hizo visible la tendencia. El ingreso nuestro está creciendo, pero está creciendo también la desigualdad. ¿Y cuál es el problema con la desigualdad? Yo tenía un amigo economista que decía, el problema de la desigualdad del nivel de bienestar solo es importante para los envidiosos. Suena bien, suena un buen argumento. Dice, ¿por qué yo voy a sufrir porque el otro tenga más que yo? ¿Verdad? Eh, a mí me parecía un buen argumento. Hoy en día ya no me parece tan buen argumento, porque en aquel tiempo, en los 80, 90 y tal, no era tan notoria la diferencia de ingresos. Hoy en día uno oye algunas críticas donde dicen que, bueno, que primero los que más podían se pudieron a vivir en unas así llamadas urbanizaciones. La urbanización de los, ¿qué años? Setentas, la urbanización de los setentas era algo superior al barrio de los 70. Ya la urbanización era otra cosa, otras calles internas, otro sistema de alumbrado, otra decoración de las urbanizaciones, distinta a la de los barrios y tal y cual. Y eso fue, desde luego, aumentando, según aumentó la diferencia de ingresos. Y hoy en día podemos hablar de unas, ¿qué será? Urbanizaciones corrientes y unas urbanizaciones de lujo. Ya ahí no estamos ante el tema de la envidia individual que mencionaba mi amigo, sino que estamos ante bueno, estamos ante muros, por ejemplo, ¿verdad? Una urbanización que tiene muros, de una cierta manera, implica una separación como me parece que implican separación
algunos colegios privados con respecto a la educación pública. La educación pública en, en la gente que sirve en ella, en los programas que tiene, en los medios de aprendizaje que puede utilizar y tal, es muy distinta a la diferenciación de unos colegios que tienen muchísimos medios muy potentes, muy caros para educar. Bueno, y alguien muy de derechas podría decir, ¿y qué es lo que hay de malo con eso? Hombre, no hay nada de malo en que los que pueden eduquen a sus hijos de la mejor manera, pero si hay algo faltante en la política social del Estado, cuando esa brecha se va haciendo mucho más larga, mucho más amplia. Y entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Pues yo lo que creo es que el Estado debería tomar algunas medidas que impidieran o que esa brecha fuera creciente, pero que lo impidieran no frenando a los que más pueden o a los que más tienen, sino promoviendo a los que menos pueden y a los que menos tienen, que fue algo que siempre hizo la educación, que desde que nos acordamos, siempre hizo la política social del Estado. Eso para señalar dónde estamos en cuanto a brechas. Para que no quede dudas, a mí me parece que el capitalismo, con su estrecha relación con la libertad, siempre promovió la iniciativa. Y la iniciativa siempre eh, se encontró con la posibilidad de fracasar o tener éxito. El capitalismo es un medio de libertad para que quienes tienen iniciativa alcancen un nivel económico superior. Pero me parece a mí que el capitalismo no basta. A mí me parece que la ayuda social del Estado tiene que empujar a los que por alguna razón se están quedando rezagados, no se pueden meter a un sistema capitalista así sin más. Entre otras cosas, porque el capitalismo tiene una tendencia gravitacional, igual que si tú vas volando en un cohete cerca de la luna te atrae poquito, pero si vas volando en el cohete cerca de la Tierra te atrae 16 veces más. O sea, la fuerza gravitacional de la Tierra es mayor que la de la luna. El capitalismo tiene una fuerza gravitacional. Voy a plantear la pregunta ingenuamente. Otras cosas, eh, dejando otras cosas queditas, ¿quién tiene más probabilidad de ser empresario? ¿El hijo de un empresario o el hijo de un agricultor del campo? A mí me parece que sin hacerle mucho a la estadística y a la sociología, el hijo del empresario. El chico desde que es pequeño sabe que su padre ha estado metido en situaciones de riesgo, que ha elegido, que ha sido previsor, que ha sido ahorrativo y que ha venido invirtiendo, porque invertir es una gran cosa, sobre todo cuando uno puede, ¿verdad? Y invertir en vez de gastar el dinero en diversión, gastarlo en comprar una máquina más para ese pequeño taller que tienes, me parece que es un buen ejemplo de cómo se puede convertir la fortuna presente en fortuna futura. El capitalismo tiene una gran fuerza gravitacional y es más probable que quienes pertenecen a familias o grupos más relacionados, más educados, con más acceso a crédito, a, con más acceso a hábitos
emprendedores, a hábitos de iniciativa y tal, esos tienen más probabilidad de convertirse en capitalistas que los que viven lejos de esos nodos de atracción. Ese me parece a mí que es parte del problema y en mi artículo yo lo que buscaba era una forma de vacunar a las personas cuyo destino está marcado por su origen, vacunarlas para que pudieran, para que pudieran contradecir esa gravitación del sistema capitalista. Muy bien. Voy a tratar de responder en lo que considero que es orden de importancia. Lo primero es, ya lo hemos dicho acá algunas veces y no está de más reiterarlo, el criterio de diseño de políticas públicas para el desarrollo, o sea, en países en vías de desarrollo, consiste en impactar lo más posible a la mitad en mayor condición de vulnerabilidad socioeconómica en cada público, según se considere el público meta de dicha política. Para poner un ejemplo que es el más fácil de entender, bueno, no sé si es el más fácil de entender, es el más fácil de entender para quienes viajan en transporte público. Si una política pública de transporte público tuviera como criterio de impacto ayudarle a la mitad más vulnerable de quienes viajan en transporte público a viajar mejor, más rápido, más barato, más seguro, más cómodo, con mejor conectividad, más agradable, eh, menores distancias tal vez. Eh, ese sería un diseño de política pública que ayudaría de manera crítica en un plazo relativamente corto a desarrollar a una comunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros creemos que el tiempo es dinero y estamos invirtiendo 2 millones de horas al día de talento costarricense gastado en el traslado de la casa al trabajo y de vuelta, pues esas 2 millones de horas al día tienen un costo económico. Entonces, el impacto de la política pública de hacer más eficiente el transporte público sería reducir esa cantidad de horas gastadas en traslado a la mitad, por ejemplo. Pero además, cuando uno tiene ese criterio de diseño de políticas públicas para el desarrollo, la consecuencia es que también está impactando de una forma u otra a la mitad más privilegiada. Entonces, ¿qué pasaría si aquí tuviéramos una política de transporte público que hiciera el transporte público el sistema de buses más eficiente del mundo, ¿verdad? No hablemos de trenes porque no los hay. Si algún día los hubiera, los incluiríamos, pero en este momento hablemos de buses. El sistema de buses más eficiente del mundo, comparado con Israel. Pues lo que sucedería es que alguna gente que tiene el privilegio de viajar en transporte privado, tal vez habría días en que optaría por viajar en transporte público, porque ahora el transporte público sí es eficiente, seguro, agradable, cómodo, fácil, rápido y más barato que viajar en vehículo particular. Entonces, ese es el criterio de diseño de políticas públicas para el desarrollo. Somos un país en vías de desarrollo y la mejor manera de saber si somos un país en vías de desarrollo o si ya somos un país desarrollado es pensar, bueno, ¿qué pasa si los próximos 15 años no hacemos nada? Y si los próximos 15 años no hacemos nada, nos vamos a las catacumbas del desarrollo, ¿verdad? No porque retrocedamos, sino porque todos los demás van a haber avanzado un poquito o mucho y el desarrollo relativo de Costa Rica se va a sentir marcadamente retrasado. Lo segundo es referirme brevemente al bienestar multidimensional, ¿verdad? Una vez que uno ya tiene criterio de que así es como va a diseñar las políticas públicas para convertirse en una nación desarrollada, debemos incorporar dentro de
dentro de los parámetros de diseño de las políticas, qué es el bienestar. Porque si en un lugar como Nicoya o en Guanacaste en general, o incluso en todas las costas costarricenses y en la zona norte también, hay altísimos niveles de bienestar por la integración social que hay en las comunidades, sí, pues entonces hay muy poco que hacerle a ese nivel de bienestar. Debemos cuantificarlo para saber más bien cómo hacemos para que no se pierda ese nivel de integración social que tiene tan alto impacto en el bienestar de las personas a largo plazo. Viven 12 años, 15 años más las personas que tienen integración social y lazos interpersonales vigorosos, afectivos, más allá de la familia. Prácticas espirituales también, ¿verdad? No vamos a ir no vamos a ir a evangelizar a las comunidades. No, puede ser que la contemplación de la naturaleza sea una práctica espiritual. Sin duda, claro. Entonces, Ujú. ¿por qué no nos aseguramos de que haya suficiente naturaleza y suficiente tiempo en las personas para que puedan contemplarla unos minutos al día y así tener mayor cultivo de esa dimensión del bienestar? Y así puedo seguir elaborando algunas otras, pero sí quería poner en perspectiva que el bienestar multidimensional debe ser uno de los parámetros de diseño de políticas públicas para el desarrollo. Tercero, creo que es el eje central de tu artículo y el primero de los temas centrales que tocamos en este diálogo, que es el desarrollo del talento. Y el desarrollo del talento, no, ¿verdad? No vamos a recomendarle hoy a todos los padres y madres de familia que manden a sus hijos a la escuela el año entrante, porque podría ser que hubiera algo mejor el año entrante que mandar a sus hijos a una mala escuela. Em, y entonces ahí creo que tenemos que tener la cautela y la apertura y la humildad de decir, bueno, si vamos a desarrollar el talento, ¿de qué otras maneras se podrían desarrollar en caso de que la escuela no sea suficiente? Ya Ujú. mencionamos la inteligencia artificial, no para que los chicos se metan al teléfono, como ayer vi a un niño calculé que tenía como 7 años, se bajó del carro, cerró la puerta, entró a comprarse un helado, le dieron el helado, pagó y se fue a montar al carro y nunca despegó los ojos del celular. Me fijé suficiente en el chico porque desde que se bajó del carro y venía con el teléfono en la mano, le dije a mis hijas, miren ese chico, con la edad que tiene, ya tiene celular propio y lo seguimos todo el camino y duró como 4 minutos en toda su transacción y nunca despegó los ojos del celular. De eso no se trata, de lo que se trata es de que haya facilitadores humanos, empáticos, de carne y hueso, que sean capaces de ayudarle a las personas, sobre todo a los menores de edad, a diseñar eh, parámetros de búsqueda usando la inteligencia artificial para que se convierta en el mejor tutor que podría haber tenido Sí, en claro, su vida claro, claro. para lo que sea, para sembrar Ujú. cebolla o Ujú. para hacer aviones de papel Sí, o para eh, 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 comprarse unas botas de hule a su medida, ¿verdad? O desarrollar un microemprendimiento para el verano, etcétera, para lo que sea. Otra cosa, similar a lo que decía hace un ratito sobre la contemplación de la naturaleza, la bioalfabetización. Y la bioalfabetización creo que es importante en este mundo que viene, en este cuarto de siglo que empezó este año, porque los microemprendimientos van a tender a ser cada vez más innovadores, ¿verdad? Va a ser un emprendimiento de este tamaño, pero va a ser muy innovador. Entonces eso le va a permitir a una persona o a un grupito pequeñito de personas a subsistir a lo largo de su vida haciendo algo de este tamaño, pero muy innovador. Y la innovación se nutre y se inspira en la naturaleza que tiene tantísima variedad y diversidad de cosas geniales que no fueron diseñadas por el ser humano, pero que el ser humano podría adoptar. Y lo otro es el desarrollo de competencias interculturales. ¿Cómo hacemos para comunicarnos mejor a través de culturas? Hoy esto es más pertinente que nunca porque Costa Rica se convirtió en un destino turístico, en un destino migratorio, se está convirtiendo en un destino nomádico y se va a convertir en un destino eh, de retiro. Entonces, vamos a tener que desarrollar mejores capacidades
para interactuar con personas de otras culturas, ¿verdad? Y además ayudarle a esas personas a interactuar mejor con nuestra cultura, porque nuestra cultura sigue siendo la local, ¿verdad? Somos los huéspedes, entonces nuestra cultura se impondrá eventualmente en las relaciones con personas extranjeras, migrantes y demás. Em, Dos menciones más y con esto creo que doy por terminada mi intervención. La primera es que en Estados Unidos desde 1970 hasta la fecha el poder adquisitivo ha decrecido. Y ha decrecido porque a pesar de que el ingreso ha aumentado, el costo de vida ha aumentado más. Ujú, Entonces, lo que puede comprar una familia hoy en Estados Unidos con más dinero es ujú, menos de lo que podía ujú, comprar hace 55 años con una cantidad proporcional de dinero. Y bueno, y entonces esa es una realidad, ¿verdad? Que el ingreso es relativo, igual que la pobreza. Y lo último que quería decir es que es un anuncio realmente, porque no lo he leído, pero estoy muy intrigado en poder profundizar en el argumento. Hay un empresario, emprendedor digital muy exitoso en California que se llama Peter Thiel, que de hecho ha sido socio de Elon Musk en sus primeros emprendimientos y sigue siendo un emprendedor muy reconocido. Y Peter Thiel vaticinó en el año 2020 que iba a haber un resurgimiento fuerte del socialismo en Estados Unidos, que es lo que pasó la semana pasada y lo que está tendiendo a pasar, porque el capitalismo no le permitió a los jóvenes sacarle provecho a las bondades del sistema, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay grados de libertad que el capitalismo ofrece, pero si para poder producir dentro de un esquema capitalista se necesita, además de libertad, muchísimo conocimiento técnico que solo se adquiere en universidades de altísimo costo. Entonces el capitalismo no le funciona a un montón de gente. ¿Y qué es lo que hace esa gente? Ya enojada, indignada, accede al socialismo como un mecanismo de control o compensación de lo que siente que es haberse quedado atrás. Obviamente tengo que leer el estudio para ver a qué se refiere Peter Thiel específicamente, pero también hay que hay que tomar con pinzas el uso del término socialismo porque en Estados sí, Unidos no hay sí, socialismo, sí. ¿verdad? En Estados Unidos hay diferentes versiones de ideología de derecha. De la misma forma que en Escandinavia hay diferentes versiones de socialismo. Entonces necesitamos entender a dónde empatan unas y otras. Pero sí está claro que esta avalancha electoral que se consideró una estrepitosa derrota para el presidente Trump en Nueva York y Nueva Jersey y Boston, me parece, la semana pasada, y Washington, es es una señal de eso que Peter Thiel había vaticinado al inicio de la pandemia. Con esto termino. Yo quisiera cerrar explicando por qué hablo de campaña de vacunación. Estoy hablando de campaña de vacunación figurativamente. Estoy hablando de cómo hacer para que las personas individuales puedan desarrollar anticuerpos que les permitan transitar por la realidad por la que estamos transitando, pero transitar con ventaja, no transitar por esa realidad para terminar sin ascensor social y todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir transitar con ventaja por la realidad por la que estamos transitando? A mí me parece que la educación tradicional es una educación bastante relacionada con conocimientos. A la gente la ponemos a aprender geografía, a aprender gramática, a aprender idiomas, a aprender reglas de la naturaleza y tal y cual. Yo creo que tenemos que incluir dentro de la formación de los muchachos una enseñanza de virtudes, una enseñanza de la iniciativa, por ejemplo, una enseñanza
del manejo del riesgo, una enseñanza del afán de aventura, una enseñanza de la valoración del esfuerzo personal y esperar que el esfuerzo personal te produzca frutos. Eso se llamaba tradicionalmente educación del carácter. En algunos programas de desarrollo de virtudes para emprendedores se habla de eso. ¿Por qué? Porque coinciden bastante las necesidades de carácter con las necesidades de el perfil emprendedurista. Entonces, mi vacuna es desarrollar capacidades de iniciativa, para empezar, entre los estudiantes, que el estudiante escolar deje de ser un paciente que llegue ahí a la escuela a que le hagan cosas y se convierta en un protagonista del aprendizaje que está recibiendo. Aprendizaje que va relacionado no en un eventual conjunto de saber y ganar, en un concurso de saber y ganar al que voy a ir un día y que quiero ganarme el concurso del más sabio del barrio. No, sino que lo que quiero ganarme es la posibilidad de desarrollar unas características personales que me permitan moverme con más provecho en este mundo nuevo en el que estamos metidos. Alguien diría, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué sería aumentar a 8 años la educación primaria? No, yo siento que si no nos ponemos a pensar en cómo sustituir la transmisión de algunos conocimientos tradicionales por este tipo de enseñanza, no estamos en el buen camino. Y alguien podría decir, no, no podemos disminuir para nada los programas en cuanto a transmisión de conocimientos. Claro que los podemos disminuir precisamente por algo que decías antes, porque tenemos ahora unos medios que permiten que el estudiante, el niño y tal, se forme a sí mismo aún fuera de la escuela. Se puede formar aún fuera de la escuela en cuanto a nuevos conocimientos, más difícil que se logre formar fuera de la escuela en cuanto a desarrollo de estas virtudes del carácter que le permitan ser más exitoso, ¿verdad? Ahí, si cambiamos los programas y disminuimos un poco la enseñanza formal, especialmente disminuyéndola en cuanto a qué es lo que los niños inevitablemente van a tener que aprender. Si yo no creo que un niño pueda vivir en este mundo sin saber que Europa es otro continente, dónde queda Europa, dónde son los Estados Unidos, qué es Sudamérica, qué es Brasil. Eso es inevitable. Es que hubo un tiempo en que eso solo lo podías aprender en la geografía universal, pero hoy en día eso se puede aprender eh, sin intentarlo, porque es parte de la masa de conocimientos que tiene la gente. Y que sustituyéramos eso por una educación del carácter, concretamente por una educación de la iniciativa y del protagonismo. Esa es la vacuna con la que yo respondería a esa problema de distribución del ingreso, de heredabilidad de la pobreza, de heredabilidad del nivel socioeconómico al cual pertenecen tus padres. Eso es, Muy bien, muy bueno, nutrida la conversación. sí, señor. Ujú. Muchas gracias. Ok, que estén muy bien. Igual, hasta luego.